Cerebro de Bruca. El Joker fue interpretado por el actor cubano César Romero en la serie de televisión de los años 70, me parece. Pues era un guasón muy bromista, muy alegre. Pues, era un guasón que simplemente buscaba como tal ser un ladrón, un asaltante cualquiera. No tenía como tal mucha profundidad, pero fue la forma en la cual al público se le dio esa representación. Eh, ya después cuando Tim Burton hizo las dos primeras películas de Batman que fueron las obras oscuras que se hicieron de Batman en un principio, fue interpretado por Jack Nicholson. Y aquí Jack sí lo representa desde un perfil más sociópata, porque lo que busca en esta obra es representar al Guasón como un criminal, pero un criminal sádico, que antes de que su caída a los químicos, él ya tenía esa personalidad que lo hacía único, a pesar de que no era como tal un representante de altos mandos del crimen, pero sí tenía un legado Se criminal pausó, anterior. perdón, Johnny, perdón, perdón. ¿Se pausó la transmisión en Facebook? Sí, es por la capacidad que necesita el video. Ok, Ya vi que entonces nos seguimos sí, derecho nosotros y si queda grabando. exactamente. Nosotros seguimos y ahí se queda. Ah, perfecto, síguete, Johnny, perdón, disculpa. Sí. Ok. Sí, pues ya posteriormente años posteriores después de la presentación del Guasón de Jack Nicholson, eh, pues a través de la película de Christopher Nolan, El Caballero Oscuro, ya vemos al Guasón de Heath Ledger, que se ha vuelto muy famoso desde la interpretación. Como mencioné hace un momento, este Guasón lo que hace es representar un ideal. Ya propone incluso un pensamiento filosófico. De hecho, esta obra es muy debatida incluso entre otras, entre quizás youtubers o incluso personas que profundizan más en esta obra, y debaten si el Guasón es incluso, si nada más es un anárquico, y busca a través del caos establecer orden, o simplemente o que incluso pueda llegar a ser un nihilista que ve un sinsentido en la vida, y busca a través del caos este, hacer entender a Batman su propio ideal. Esta es una película muy interesante que es leída, pero a través de la propia filosofía, incluso sociología. Eh, Sin embargo, ya cuando se interpreta ya en el Escuadrón Suicida por Jared Leto, pues es un guasón que pues, no pasa por pena y gloria. Y pues inclusive para mí fue un asco de personaje lo que trataron de representar, inclusive las escenas eliminadas. La verdad es que no fue un guasón que tuviera trasfondo. Eh, pero en el personaje de Joaquín Phoenix, eh, de hecho se basan mucho en el concepto del cómic de Killing Joke, para establecer un posible origen. En el cómic de Killing Joke, el Joker, bueno, se propone un origen del Joker, pero al final el Joker establece que pues su origen no es incierto, y que le gusta inventarse detalles de su propio origen, ¿no? Que es retomado
El Caballero de la Noche. En la obra de Joaquín Phoenix, sí tratan de hacer un origen, pero se desvió un poco del canon en cierta parte, pero tratan de crear un personaje ya dañado por la sociedad y que él mismo trata de encajar dentro de ella, pero la propia sociedad eh, rompe la poca bondad que hay en este personaje, ya que su psicopatología lo orilla a, a que termine por corromperse junto con la sociedad. Eh, este personaje puede ser leído desde distintos matices y lo han hecho desde la propia cinematografía. Eh, También hay que hablar, por ejemplo, de los cómics, ya mencioné un poco de Killing Joke. Hay otros cómics en los cuales se trata de abordar a un guasón más psicótico, e incluso llega incluso a veces hasta lo absurdo con mezclar las personalidades de Batman junto con el Joker en los cómics de Bat Metal. Pero esa sería otra lectura si después lo planteamos más adelante platicarlo. Que por Eh, cierto, disculpa que te interrumpa, pero este sí, cómic está buenísimo, güey. Está cabroncísimo ese de Bass Metal. Está cabrón. Y todo por la Speed sí, Force. Puto así Flash. es. Y sin olvidar, por ejemplo, aquella vez que, hablando de los cómics, en donde el Guasón adquiere los poderes de... Y no sé, no puedo pronunciar el nombre de Mr. Mrs. Pickley, me parece. Y que sí obtiene sus poderes y parece gracioso, ¿no? Pero se vuelve un dios. Y a diferencia de otros personajes que harían algo fabuloso con esos poderes, el Guasón los utiliza de formas muy banales. Es muy interesante ese cómic, pero a la vez es gracioso. Vale, vale, vale. ¿Vas tú, Abraham, o me das chance a mí? Bueno, bueno, ¿me escuchan? Abraham, Tú, Abraham, güey, dale, dale, dale. es que no te ves, güey, en pantalla, perdón. Este, bueno, yo, cuando nos planteábamos esta discusión, yo me planteé el origen del Joker, fue lo primero que me planteé yo para poder hacer esta plática, el origen del Joker, ¿no? Y en el origen del Joker, hice una pequeña breve, secuelas, porque yo me acuerdo que cuando sale la película de Todd Phillips, que es el guasón que estamos, platicando, causó mucha bronca, ¿no? Eso lo voy a abordar en otro punto. Pero digamos, en la cultura popular, yo creo que lo que causó bronca con este guasón fue el origen de este guasón. Recordemos que el guasón aparece por primera vez en 1940 en Batman número 1 y es presentado como un asesino cruel a secas y esa es la presentación que tenemos del Joker. Su segunda presentación en el cómic es hasta 11 años después, en 1951, y es el primer origen que le dan al Joker, que se nos planteaban que el Joker era un empleado de una fábrica de cartas que decide robarlo, se encuentra, usa el casco, un casco que lo va a transformar en Red Hood, atraviesa por los químicos, llega, roba, sale de ahí y se da cuenta que su cara queda pálida por los químicos y causa mucho miedo, ¿no? Entonces por eso se pone el Joker, ¿no? En la actualidad puede parecer hasta ridículo ese origen, ¿no? El tercer origen que tenemos es el más conocido que ya platicó Jonathan, que es el de Killing Joke de 1988 de Alan Moore. Alan Moore es un chingón, desde cualquier punto de vista que lo podamos hablar como escritor. Y yo creo que es aquí el cambio del paradigma, que es una persona normal que pierde la razón después de un día horrible, ¿no? Donde pierde todo, literal, la esposa, el hijo, las esperanzas de vivir. Y Batman en este origen crea su propio némesis, ¿no? Porque el que lo arroja a los químicos es Batman, ¿no?
Entonces, es interesante entender este apartado. Después de esto vendrá el Batman de Nolan, ya no voy a profundizar en él, nada, prácticamente nada. Y después vendrá este nuevo Guasón que se llama Arthur Fleck, porque es otro Guasón y estamos hablando de otra conceptualización, ¿no? Es un hombre humillado por la sociedad, cuando vemos la película encontramos muchas similitudes cinematográficas con Taxi Driver de Martin Scorsese y Robert De Niro. Trae muchas similitudes en secuencia, historia. Es muy, muy interesante ver cómo Todd Phillips lleva esta película a un plano todavía más complejo. Que parece de la vida real arrastrado para el mundo fantástico, ¿no? Entonces es interesante ver este apartado y tiene esta similitud con Taxi Driver. También en alguno de los apartados yo quiero hablar de la polémica que causa esta película de Joker Tarquán, porque hay una gran polémica cuando se estrena, ¿no? La polémica era si la película era peligrosa o no era peligrosa, ¿no? Y tiene que ver también con la discusión de la responsabilidad social del arte, ¿no? Porque hay una tendencia actual en que todo nos tiene que dejar un mensaje positivo, genial, pero no, y tendríamos que hablar si el arte tiene una responsabilidad social o no tiene una responsabilidad social porque es arte. Entonces tendríamos que checar esta parte y solamente yo creo que el arte no tiene una responsabilidad social, solamente tiene consecuencias sociales, porque los espectadores vamos a darle sentido a la obra, ¿no? Y hasta ahí me paro, para que abramos de su punto de vista y después me voy yendo para allá. Cámara, carnal. Ya te puedo ver, perdón, es que no te veía. Bambi. Ya sé, soy negro, güey, por eso no me ves. Ok, voy a retomar un poquito las participaciones de Pablo y de Johnny. En primera instancia, quiero tomar la participación de Johnny, que habla del primer Joker o una división de dos Jokers en cuanto a la psicopatía como algo perverso. Él habla desde la filosofía, ¿no? Desde que quiere hacer entender a Batman en cuanto al sinsentido de la vida. Él lo califica, cualifica como alguien nihilista. Es cuestionable, creo yo, el hecho de decir que sea nihilista o no. Y de ser anarquista también creo que es cuestionable en cierta forma. Deberíamos ver en qué tipo de anarquismo está quedando el Joker, por lo menos. Ese es otro tema que también ya hablaremos después. Eh, pero sí, o sea, es como tremendamente cuestionable. A mí lo que me parece de cierta forma alarmante es que se quiera romantizar, ¿no? A Joker, diciendo, es que él es una postura filosófica de tal o tal ende, y por eso está bien que lo haga, ¿no? O no sé si les ha pasado, y perdón si ofendo a alguien aquí mismo en el podcast o de los que nos estén viendo, ¿no? Eh, es como aquella persona que hace una mala lectura de Nietzsche en el libro del Anticristo, que, que parece que está echando tremenda mierda y, ay, perdón, estamos en Facebook, que está echando tremenda caca, perdón. Eh, Salió igual. bueno, sí, pero suena menos feo. Entonces, que parece que está echándole pues basura a la religión católica, ¿no? Cuando a mí, por lo menos, me parece que es una persona que se estaba quejando de esa doble moral que tenía la gente en aquellos entonces. Para mí Nietzsche es un romántico, para empezar. Muchos podrán decir, es que no, es como Schopenhauer, que es un hijo de su mamá, de su papá, y todo lo odian. No, yo creo que más bien Nietzsche era la criatura más dulce y tierna, con herpes y demás enfermedades venéreas, perdón. Pero a fin de cuentas era una persona muy sensible, por lo menos. Entonces sus escritos yo veo más como una protesta y una queja de cómo ve a la sociedad en sus entonces, no tanto hacia un apartado
es religioso, ¿no? Entonces me parece que personas hacemos una mala lectura, o se hace una mala lectura del Joker, en el sentido que es como de, parece que nos ponemos del villano. Decir, no, si es que la vida no tiene sentido, y que viva el caos y todo, ¿no? Y a mí tampoco me parece que es nihilista esa postura, a mí en lo personal. Yo creo que es anarquista, pero tendremos que ver qué tipo de anarquista. Eh, Eso en cuanto a la participación, y no debemos confundir, bueno, a resumidas cuentas, que no debemos de confundir eh, el personaje con alguna postura filosófica, ¿no? Porque a final de cuentas creo que es ficción, y si quisiéramos tomarlo como más filosófico y todo eso, sería absurdo. Pero bueno, en cuanto a lo que mencionaba Pablo de los orígenes de Joker, eh, pues sí, puede parecer absurdo, ¿no? ¿Cómo fue el primer inicio del Joker? Te metes en una piscina de ácido, te pones blanco, como semen, y ríes como loco. Y sí, o sea, No mames. Tus antojos salen aquí. no, como que antojos no, no, pero sí ya. Y me parece que por lo menos el Joker en años actuales ha tenido un desarrollo de personaje bastante interesante. También depende de qué universo lo estemos leyendo, ¿no? Sabemos que DC, igual que Marvel, tiene su multiverso. Ya hablamos de, bueno, yo un poquito el tema de Batman Metal. A mí me parece una joya ese cómic. Y no creo que desprestigien a Joker. Pareciera que sí, ¿no? Porque lo están combinando con todos los superhéroes. Con Batman, con Linterna Verde, y tiene su multiverso, ¿no? Bien raro. Pero está chido porque al final de cuentas es la versión de lo que está hecho el Joker, ¿no? Y lo responen con un pedo con Albatros, creo que se llama Sí, eh, Albatros. De exacto. hecho, sale también el personaje del cómic de Gaiman, ay, ¿cómo era? Sale Brimpen. Ok. Pero, sí, entonces, creo que hay un desarrollo bien interesante en diversos universos de Joker. A mí uno que me llama mucho la atención es el Joker y el Caballero de la Luz, o el Caballero Blanco, no me acuerdo cómo es. Que a final de cuentas lo que hacen es pelear contra Batman, porque Batman se volvió loco, güey. Entonces está muy chido cómo van desarrollando al Joker como personaje. eh, pero sí, o sea, yo creo que no habría que confundir el hecho de hablar de un personaje con algo de filosofía. Eh, Tal vez de una franquicia así podríamos hablar como filosofía, pero ya como personaje está bien de analizar el desarrollo del personaje, tal vez hablarlo desde una parte de la ciencia. Eso sí creo que sería bastante interesante también, pero no, yo soy de la idea de que no deberíamos ponerlo como postulados filosóficos. Opinión personal, Va, aguántame, Johnny. Es que me dio pie. ¿Qué crees que yo esta semana que estuve buscando información del Joker? Bueno, yo soy un fanático del cine, entonces mi primera introducción fue por el cine, ¿no? Yo me metí por el cine, pues el semen, güey, no mames. Entonces, ya viste tus antojos, güey. perdón, sí, son los tuyos. Salud, compañeros. Bueno, entonces, la No es situación semen, aquí ¿verdad? era que, ¿perdón? ¿Perdón? ¿Qué pasó, carnal? Eso Bueno, que ya acabas sigo. de tomar no es semen, ¿o sí? No, es un rico mezcal oaxaqueño. Ah, bueno. Para que veas. Entonces, estábamos checando en la semana y yo encontraba que hay muchos estudios, aunque tú dices que no crees que en eso, hay un montón de estudios que analizan al Joker a partir de El Caballero de la Noche o de Dark Knight Rises de Christopher Nolan, donde este guasón de Heath Ledger, que es este guasón más anarco, más loco, es un reflejo social del momento histórico, ¿no? Yo creo que este guasón de Joaquín Phoenix es un momento social histórico de lo que estamos revisando, ¿no? Entonces, solamente para darle, para aventarle
un caballito a Johnny, solamente le preguntaría, ¿no? O bueno, los pregunto, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad social tiene el artista en su creación? Porque recordemos que a este Joker, en su salida al cine, hubo una gran polémica que un chico en el estreno de el chico que fue vestido, que iba con pelo verde, que mató a las personas al cine, ¿no? Y se piensa que hay una responsabilidad social en el cine, ¿no? Entonces, pues por ahí empezamos, ¿no? Porque estamos hablando de la cultura, ¿no? Ok, ahorita que hablabas de ese caso, de esa masacre, posteriormente ya yo vi un reportaje que analizaba muy bien ese caso y sí retomaba este planteamiento sobre la responsabilidad del arte respecto a aspectos sociales. Abordó a profundidad, por ejemplo, bueno, lo que sucedió en esa masacre y pues en realidad pues, el asesino no tenía como tal inspiración del Guasón, no quería parecerse a él. Entonces, más bien la gente hizo una asociación, es decir, eh, asimiló lo que sucedió con el propio personaje, porque este sujeto tenía el cabello verde, pero como tal no estaba vestido de payaso, simplemente tenía el cabello pintado. Pero sí, lo han planteado no solamente por el Guasón, sino que también en el pasado incluso hay personas que han asesinado en nombre de algún personaje o de alguna película. Inclusive me pareció muy ridículo, pero fue cierto que años posteriores dos niñas asesinaron a otra niña. Creo que la asesinaron o hubo un intento de asesinato, no me acuerdo bien, pero lo hicieron con el propósito de hacer un ritual para invocar a Slenderman cuando estrenó la película en los cines. Entonces, sí, suena ridículo, pero los asesinos se inspiran, hay asesinos que se inspiran en personajes de películas para hacer eso. Nada más que en la película El Caballero de la Noche, cuando vi ese análisis, en realidad lo que se concluyó es que el asesino no tuvo inspiración del personaje del Guasón, simplemente era un rasgo que era el cabello. Por eso la gente creyó que el asesino tenía inspiración del Guasón, pero en realidad no es así. Simplemente él asesinó a la gente en el momento preciso en que el personaje del Guasón hacía su aparición en el estrellato, como tal. Muy chido, Abraham. Ok, sí, yo sí quiero atender a la pregunta que lanzaste de, del arte, ¿no? Que si tenía responsabilidad ante la sociedad. Mm, yo creo que no, pero sin duda que al menos es una representación de la sociedad. Yo cuando sacaron esa película con yo no me acuerdo, ¿sabes? Pésimo, ¿no? El Joker de Japanese. Heath Ledger, ¿no? Así, eso y sí, estamos haciendo como una época muy, no sé si analiza, porque yo creo que es una edición, pero sí una etapa de interés social, así, por lo demás. Por ejemplo, de Phoenix, si recordarán ustedes, salió justo, estaban haciendo sus en Chile. Y yo recuerdo mucho una escena de la película cuando mata al retador Talk Show, ¿no? El show donde es el conductor, ¿no? Sí, así. Recuerdo que cuando lo matas hace un mega desmadre afuera en la sociedad, ¿no? O sea, están todos como linchándose. Pero muchos compas con los que no se hicieron una oración en cuanto a lo que estaba pasando en Chile, en cuanto a lo que pasó en esa escena del show. Yo decía que estaba peleando al villano en esos entonces, Ricochet, creo que se llama, este señor. ¿Cómo se llama? Para chingar, el güey de Chile. Le dio suerte para los hombres, así que me disculpan. Oye, güey. Oye, es de mucha lucha, güey. No mames, es Pinochet, ¿no? Ese Pinochet. ¿Cómo lo en ese tiempo? ¿Cómo defendían sus ideales No, yo hablando en serio, es Ay, no me acuerdo. Porque no es Bachelet. Bachelet es bueno, ya sé quién hablas, ¿no? Ahora sí que ustedes sabrán más que yo, porque yo soy pésimo para la memoria, me disculpan. Pero bueno, hubo como mucha comparación en que se quería derrocar
al sistema en esos entonces, ¿no? También yo creo que eso lo vamos a ver más adelante. Pues mi versión es medio al aire porque ya se me va el tiempo para la primera sesión. No sé si quieres cerrar. ¿Sabe qué, carnalito? Hay que hacer la mención que el concepto de Chile logra un resultado porque se atraviesa el gobierno. Y el contexto del COVID, gobierno, date de queda sanitaria es una mega grande, o mega M, o una pizza, como dicen ustedes, y sale, y pues afortunadamente está bien, y yo con su solamente ¿no? Y no sé si cerramos y hacemos con la otra. Entonces, si quieres, en la que vamos a bajar será la filosofía detrás del Joker. Ahorita das la introducción, Johnny, y no sé si quieres lanzar la máscara, amigo. Ok. Bueno, Aguanta, para aguanta, dar aguanta, un... aguanta, aguanta. Va a lanzar la máscara, va a lanzar la máscara. Cuenta que nos avise Abraham. Ok. Vale, vale. La segunda temática que abordaremos el día de hoy es sobre la filosofía detrás del Joker. Como mencioné hace un momento, ya anteriormente algunas otras personas ya han analizado si, por ejemplo, inclusive hablando desde la película de Christopher Nolan, si el personaje, la lectura que se le da al Guasón desde esta película tiene un tinte filosófico ya, y muchos apostaron por el anarquismo o el nihilismo. Eh, Ahorita por lo que mencionó mi compañero Abraham, él se refería más al nihilismo que describía Nietzsche. Y como tal, él también enfatizó que inclusive no se puede hablar de anarquismo sin especificar qué tipo de anarquismo podría representar ese guasón. Eh, Como tal, abordando primero desde el nihilismo, el nihilismo tiene sus orígenes desde la escuela cínica de Antítenes.
del siglo cuarto antes de Cristo. Eh, los cínicos como tal, lo que hacían a través de esta iniciación del nihilismo, bueno, estos inicios del nihilismo a través del cinismo, buscaban dar una crítica a la moral, y pues uno de sus representantes máximos pues fue Diógenes, que pues fue un hombre que decidió tener una vida como de un vagabundo, pero cada vez que la persona lo juzgaba, inclusive y sin importar si eran soldados o incluso el propio emperador de esa época, él contradecía su propio argumento criticando la propia vida que ellos llevaban, su propia moral, porque para Diógenes era como una hipocresía moral. Entonces, él lo que ofrecía era honestidad, de vivir una vida de perro. Este fue los orígenes del nihilismo, que se inició a partir del propio cinismo. Posteriormente, ya cuando se dio a conocer el nihilismo, a través de, se dio en Rusia como un movimiento social. Eh, y en la literatura se empezó a poner en énfasis en la lectura de padres e hijos. Mm, Y el nihilismo ha tenido como tal distintas lecturas. Incluso se habla de que el nihilismo puede ser pasivo o activo. En el activo se entiende, bueno, se lee el nihilismo como la negación de sí mismo para entregarse a una libertad, mientras que el negativo pues se representa como la negación, pero que conduce a la autodestrucción y la negligencia. Eh, si pudiéramos darle una lectura sencilla y resumida del Guasón sobre qué tipo de nihilista quizás se refieran muchas personas, puede ser este nihilismo negativo o pasivo, que es de un sujeto que ante la nada, pues, para tener autonomía ante la política. Eh, E incluso se puede dar lectura del anarquismo a través del propio feminismo, como bueno, como una forma de darle libertad a la mujer. Aquí como tal, tengo mucho, como que no comparto mucho esta forma que yo vi este, en otros analistas sobre el anarquismo. Tal vez incluso ustedes más adelante puedan tratar de darle sentido al anarquismo para darle explicación al Joker, porque en realidad desde distintas corrientes es muy fácil tratar de confundirse y darle justificación al personaje. Saben, inclusive vi bueno, la estuve leyendo y había una persona que incluso lo consideraba existencialista. Me parecía muy curioso. Eh, y lo proponía desde el, desde el existencialismo de Sartre. Entonces, sí, me parece que el Joker sí puede tener muchas lecturas, pero sí hay que tratar de tener una comprensión de cada una de estas corrientes para no dejarlo como tal
al aire libre y decir, pues es que el Joker es nihilista, es anarquista, puede que sea existencialista, son como un filósofo como tal, como dice Abraham, pero las lecturas que luego hacen en el cine es muy interesante que quieran retomar algunos aspectos, como en el caso de que se hizo, pero sí sería muy interesante que pudiéramos debatirlo entre nosotros, compañeros. Abraham. Sí, ok. Voy a hacer una lectura que espero que, bueno, sí, va a haber contraponer un poquito con la postura que tiene Jonathan. Y voy a empezar tratando de definir el nihilismo, porque parecía... ¿Todo? ¿Sí lo puedes escuchar? No escucho ahora. Sí, estaba pensando que la postura que voy a manejar se va contra por ejemplo, la de empezar quiero decir el nihilismo. Sí, se escucha. Ok, pues la película filosófica llega toda acción de y la de valor, pues, de la valor. Pues, algo filosófico con, creo que es la parte de la filosofía existencialista, en el sentido de que todo carente de valor. No tengo sentido, que nada, o nada tiene sentido, ¿no? El sentido de vida, pero son puntos diferentes. A mí lo más o me saca muchísimo de onda es que confundimos una postura del nihilismo con una postura personalista, ¿no? Y si bien el nihilismo te está hablando de que toda existencia o la mayoría de cosas de existencia crecen de algún valor, ojo, de valor, no de sentido, es diferente. Y está tratando que la accesibilidad al conocimiento es un valor, no es esa postura. Y no es una postura de ciencia, no sé, yo creo que no. Pero no es muy fácil de nihilismo, ¿verdad? Y tampoco es que es pero no es muy fácil. Pero sí que hacer esta diferenciación entre el y la anarquía, así como a bases muy básicas, la verdad, pues llega al estado natural del ser humano, buscar el ser humano, ¿no? Y hay más anarquismos, Pablo. Estoy hablando como muy básico. Entonces, si muy así es encontrar el control del ser humano en el mismo caos, ¿no? Y a mí me parece que Joker se va más inclinado a la parte de... Él mismo en el disco dice que está buscando el caos y que la naturaleza de el caos. También hay que entender que el anarquismo no es the rules, como dice, ¿no? Es una propuesta que surge, bueno, del anarquismo más bien lo tendríamos que leer como ver el estado natural del ser humano. Y la lectura que yo tengo del anarquismo es que nosotros no ser libres, están de acuerdo, ¿no? Que somos como yo en el antedipo cuando habla de los honores. Nosotros como seres humanos somos personas que tenemos perdón, una potencialidad infinita para desarrollarnos y ser lo que hace, ¿no? Pero en la sociedad obviamente somos limitados por cuestiones sociales, cuestiones institucionales. Entonces, todo cuerpo no le potencia, a final de cuentas se mema por una fuerza exterior que es todo el tribunal social y todas las formas ética, moral, etc, y XD también. Eso es lo que yo entendí de la anarquía, ¿no? El desarrollo de un humano sin esas limitaciones. Entonces parecía que Horus el capitalismo, el patriarcado, que parece que es la lectura que da inclusive ya feminista como son anarquistas por otros, pero creo que lo que a mí consigue está muy errada ahí. No le su cresta, su chaleco punk. También hay que decir que la no más es de Lemo, ¿no? Como los humanos, los hippies. Ajá, exactamente. Me parece un modo, ¿no? Entonces, Pablo ya la repito del anarquismo. Si le ven ahí una de frente, si se ve una anarquía acá, pues Pablo ya está como... Pablo. Lo que ya los hippies acá se llama es como de San Simón, no es el santo, es el aristócrata francés del siglo XVIII. Pero el contexto del anarquismo yo también concuerdo contigo, sí va muy, muy de la mano de la postura de que el anarquismo es un producto generado por los problemas que genera el sistema capitalista, es una respuesta a esa nueva sociedad industrial, ¿no? Esa nueva sociedad industrial que visibiliza los objetos, ¿no? En ideología busca la abolición del poder, la jerarquía, autoridad y forma de control social, es decir, rechaza la idea de Estado, la iglesia, patriarcado y especialmente el capitalismo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que entraría, pero ahí parecería como que estamos en una locura existencial, ¿no? Porque, digamos, los anarquistas dicen que estos postulados
nos lleva a disminuir nuestra moral y nuestro espíritu, ¿no? Fíjate, qué locura, ¿no? Está muy loco, ¿no? Entonces, ellos creen, fíjense, que vamos a hablar, tenemos un apartado que se llama la sociedad, nacemos malos o la sociedad nos corrompe. Según los anarquistas dicen que todos los hombres nacemos buenos y terminamos siendo corrompidos por el ambiente social que nos rodea y horripilante, ¿no? Entonces habría que entender esto, ¿no? Y ellos dicen que también la escuela, la vida económica, la religión, para terminar, termina con el libre pensamiento, la bondad y la naturalidad del hombre, ¿no? Solamente para aclarar esto. Aterrizando en el Joker, pues sí, estamos hablando de un hombre que ha sido inferiorizado, que ha sido denostado por la sociedad, que económicamente es un hombre fuera en los márgenes de la sociedad, socialmente es un hombre también en los márgenes de la sociedad, es un hombre que está fuera de este margen. Como dice Abraham, de Jim Gordon, o que incluso deja paralítico
a Bárbara Gordon. Y pues no podemos ver un ideal o un pensamiento filosófico del personaje. Sí, tienes razón, ¿no? Yo no ¡Bumblebee! sé que será más feo para un padre, ¿no? Ver que a tu hija la violan enfrente de ti, ¿no? Pinche. ¿Yo soy de Bumblebee? Sí, güey, sonaste Bumblebee. ¿Soy yo? Ah, ok, te digo que no sé qué podría ser más horrible que violen a tu hija en vez de ti, como más chingón de kilos de hasta ti, ¿no? Y se mata un piso entonces, no, algo de le pido por lado, así que esta asesina, o sea, la queen de la realidad, ¿no? O sea, está bien cabrón. Bueno, perdón, yo es cierto, puedo decir que decir eso, que tienes razón, ¿no? O sea, realizar que el personaje es maldito psicópata, ¿no? Sí, y ahorita que me hiciste mencionar de Harley Quinn, incluso le han hecho una serie animada donde se ve como una niña, ¿no? Como una niña caprichosa. Pero igual en los cómics, Harley Quinn es una mujer que tiene muchos problemas de codependencia y antes de juntarse con el Guasón incluso se sospecha que ella tenga algo de sociópata en ella, porque incluso ya ha extorsionado, ha mentido, ha dado gente antes de no ser el Guasón. Entonces estas personas como tales pues, son personajes peligrosos, no hay que justificar nada. Pero es muy interesante cómo es que y también por parte de varios autores le han querido dar otro tipo de personajes en distintas obras. Pero yo me quedo con lo que dicen los cómics, que tal como el Guasón pues son dos personajes con problemas muy serios. Ok, sí, pues nada, creo que en esos dos discursos que están aventando, sí, no son representantes de ninguna forma de alguna filosofía, porque no lo son. También esto está sobre eso. Se esa mujer, todos andaban, ¿no? Es que quiero a mi Harley Quinn. Ya sé ya sé en quién piensas de las noches, Abraham. Pero sí, claro, yo creo que esos más o menos seguidores, porque yo soy muy seguidor, luego de que realmente más en la pantalla de lo que siente la patología, perdón, ahorita checamos. Ese tema sí lo quiero más bien claro porque va a estar fuerte. También quería hacer una diferenciación, ¿no? Entre los Jokers que estamos abordando. Pablo, creo que estabas hablando del Joker de Fucking, ¿no? Del anarquismo, bla, bla. Yo también de Joker porque es muy denso todo lo que se aborda. Todos los sistemas, ¿no? El sistema, es una sociedad muy, muy fuerte. Y no sé, no puedes o también puedes leerlo, que a mí me encanta esa parte, puedes leerlo como un discurso de que pues, fuertemente académico y todos ponemos en sociedad. A mí me parece interesante que todos parten, si lo tienen. Creo que ahorita estamos acomodando para coger más. No sé más que decir algo. Sí, correcto, vamos de los diferentes tipos de Jokers y la marihuana. Cuando sale esta Margot de Jared Leto, es una broma que, ojo, regresamos, volvimos a bajar varias ocasiones, ¿no? En lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, la cara de este bicho psicópata loco se hace graciosa, ¿no? Esta psicópata bien bueno. El escuadrón se acuerda uno, ¿no? Uno está en el cine y de repente lo sacan del tambo y de repente se empieza a cambiar enfrente de todos, ¿no? Y de repente, ay, ¿me vieron? Estoy bien buena. No, o sea, entonces, se va a hacer una tontería, ¿no? Entonces, quiero hacer una comparación de algo, y aquí voy a decir a este güey, hay una película que se llama Boy de Bunchu Park, que es un director con los más fregones que pueden elaborar. Hicieron una versión norteamericana como 4 años, decente, pero pues mucho mejor la coreana del 2001, 2002. Yo me acuerdo, bueno, voy a hacer spoiler, no sé si no lo han visto, pero tengo que decir la escena. Hay una escena donde el personaje se corta la lengua. Yo la vi en la Cineteca Nacional, 18 años, no jodas. Entonces, porque tú me mandas a ver la película, quiero mucho a mi hermana. Y yo me acuerdo que éramos como 15 personas en la sala. La escena es muy violenta. Y había 2, 3 personas. Se me salieron las lágrimas y yo no sabía por qué. La escena era muy violenta y a mí estaba llorando. Entonces yo estaba a la gente y la gente le pasaba algo similar. Ahora cuando la película de Joaquín Phoenix cuando hace asesinatos, por ejemplo, el del conductor, la gente se rió, cabrón. Le dijeron, ¡ah, está bien, cabrón! Entonces yo me quedé así de, ¿qué miedo? No, entonces, ustedes que son psicólogos, aquí debemos analizarlo. Obviamente quería dejar ese símil, ¿no? Medio loco que me ha tocado vivir en mis 36 años de locura. Chíguele. Pinche anciano, güey. La palabra yo. Ahorita que hablas de ese aspecto que tengo, la diferencia en cómo fue la reacción de
esa escena tan gore que viste en la cineteca y la reacción que tuvo la gente cuando ve a las personas, ¿no? Pues es un fenómeno que, como coloquialmente se le llama el efecto espectador. Eso quiere decir que cuando esto sucede en la vida real, cuando ocurre un acto injusto, pero viven muchas personas, las personas no suelen hacer nada para hacer justicia a los que están cometiendo, ya sea un asesinato o una extorsión. Y justamente la gente está diciendo que pues que consideran que los otros deberían hacer algo, ¿no? Porque y que si él hacía algo, pues, iba a quedar como que es un fenómeno social que se ha estudiado recientemente, a través de expertos sociales. Esto se va a hablar desde un punto de vista de la psicología, que la gente tal la creencia de justicia, la gente no ve nada, entonces lo que hace es simplemente observar y creen que las personas van a actuar, ¿no? En defensa de la víctima. Entonces, creo que eso incluso se puede ver reflejado en lo que tú observas en esa cuando fui al cine y viste que la gente se reía por los asesinatos de la verdad es que a mí no me dio risa, ¿no? Simplemente vi a uno que estaba asesinando a Enfermo. propia. Sí, y que ya al final trató de desquitarse ya con el último. Le dijeron Eso sí enfermo ya a- fue algo más trágico. ¿Qué pasó, Abraham? ¿No te escuchaste? Le dijeron enfermo a Johnny, no al Joker. No es cierto. Sigue, Johnny. Agrego algo, me gustó mucho tu intervención. Eso también lo trabaja Karen en los juicios de Ekman y acuñará su famosa categoría llamada la banalidad del mal, donde ella, Ekman, ustedes han leído el libro Oscar de Ekman, de los nazis, pero lo contextualizó rápido. Ekman es el encargado de la logística para transbordar a las personas a los campos de nazis, y cuando el libro lo encuentra en Argentina, aquí se güey, lo encuentra por botellas, te entra por pendejo, ¿no? O sea, no había otra, o sea, lo extraditan a Jerusalén, le hace famoso juicio de Ekman, y Hannah, siendo judía, alemana, tuvo que ir de la Segunda Guerra Mundial, de Walter Benjamin, sufrió mucho la muerte de Benjamin por los nazis, ¿no? Entonces, ella tendrá que, como fue a responsable al juicio de Ekman, dirá, yo esperaba ver una bestia, ¿no? Una bestia, un demonio, alguien desgraciado, ¿no? Pero Ekman solamente necesitaba contestar, yo hacía trabajo, ¿no? Ahí entra lo que dice Johnny, ¿no? La gente entra como en un desmadrito mental, donde se tiene que meter en generación con ellos, tiene que estar en su rollo, y no va a parar la locura, a pesar de que la locura, se va a comprar la idea de que eso es normal, ¿no? Entonces está chico. Perdón por meter mi cuchara. Ok, entonces, si quieren voy yo. Eh, sí, pero creo que siendo como un poquito más clásico desde la psicología, hay un fenómeno o un efecto que se llama desensibilización, que seguramente ya muchos de ustedes están como pues familiarizados, ¿no? A lo que refiere este respecto es cuando tienes como mucha, ¿cómo decirle? Te expones mucho a algún estímulo, llega un momento en el que dejas de ser tan susceptible a ese mismo estímulo, ¿no? Y vamos a hablar de las neurosis y las adicciones. No se da cuenta se da cuenta que cada vez necesitas más dosis, ¿no? Para ponerte más pedos, más fuerte. Yo creo que te lleva o no habías tomado Facebook, digamos decir la palabra, porque te vas a encontrar que es un net, y entonces el problema es que hay como videos gore en la red social es muy común. Y yo creo que le pasaban por el rojo, por Bluetooth, y ese video, y ahí estaba el morro descansado, la morra descansada, podías spoiler, que sería el que va. Entonces, exacto. Pero, bueno, entonces ahora sí como que un poquito más sí, pues, estímulo que vamos a es capturar, sí, y pues bueno, más. Y la verdad es que ahora que con internet la violencia se ve mucho, ¿no? Ya sean las noticias, se atropellaron a tal persona, feminicidio de tal persona en tal lugar. Y me parece que es eso, porque ya tenemos noticias todos lados, ya una noticia es una noticia roja. Entonces, a veces la posibilidad de cuestiones que tiene que ver la televisión, pues como sociedad. Pero sí, obviamente que eso tiene que ser más cerrado. Yo dejaría como la pregunta libre, ¿no? ¿Qué tanto sería el hecho de que nos sensibilizado como sociedad a eventos violentos que son efectos de la sociedad, ¿no? Yo quiero con esto y no sé si a cerrar un cuando ya parte del podcast. Yo sí, bueno, argumento de esto, a todo lo que es. Yo fue la acción de los fenómenos, la persona como tal, cuando cuando hay una masa de personas yo me escudo, y le doy la opción de ese crimen. Y creo que esto que hacemos tú y yo, amigo, pues tiene algo que todo el mundo debería preguntar, ¿no? Porque ya perdimos esas ideas de la semana, ¿verdad? Y por si tenemos el vecino, el policía, el magistrado, que si nosotros nos acerca de agresión, violencia, esa persona, creo que
que los con los que están nosotros, porque no. De hecho, este fenómeno se le dio el nombre del efecto Doppler, se dio porque el psicólogo que supo del caso de una chica asesina de besos, que la mujer pedía ayuda y nadie hizo nada de sus ventanas. Pues la chica, pues sí, estaba siendo observada y por eso ya no captaron. Y la policía, cuando empezaron a las personas que estaban en el crimen, pues dijeron que en realidad que habían estado en la casa de la policía, o decían, no, pues que yo llamé a la policía, yo vi que ya había llamado a la policía, otros deseos se alegaban a que no lo hacían por su propio vida. Esto no tiene que ser nada más por la posmodernidad. Esto es un fenómeno que ya se ha dado desde el tiempo. Este caso ya fue desde los 100, me parece. Puede parecer cantar sí, no, yo creo que está bien, yo creo que este punto no habla de su área, ¿no? Y creo que ese efecto de sensibilización de la sociedad ha sido un proceso largo, ¿no? La gente va pues, los videos virales de internet son eso, ¿no? No, la gente que se hace problema, la gente es una porque esta mierda pica y se mete a la fíjese, ahí llegado, ahí sí se toca veamos un abrazo, ¿no? Y nos vale madre preguntar, si vemos estas unas actividades, y vamos, lo echábamos al plato, ¿no? Entonces, es un pensamiento que decir, que leíste al punto de la escena de Arthur Fleck matando a Murray, se llama Murray el personaje, matando a Murray, y pues se venía, no sé qué les pasó cuando vio la escena, se veía venir clima, ¿no? Pero nadie hacía nada, ¿no? Todos estaban ahí a expectativa, y tú decías, ahora, el programa es película de cómo lo va a matar, madre es que lo mata, ¿no? Buenísima la escena, muy bien, muy buena aportación, amigo. No sé, ya se acabó el tiempo, ¿verdad, Abraham? Desde la ciencia social y antropología, Hannah Arendt jamás se consideró filósofa, jamás se consideró filósofa. Antropología, filosofía, desde lo objeto-sujeto. Y Hannah Arendt es la que acuña esta carrera de la humanidad del mal, y creo que también se aúna un poquito lo que tú dices del efecto Doppler, porque Hannah Arendt habla de una sociedad, habla de incluso una sociedad que permitiera que acabara todo así, ¿no? O sea, acabó siendo todo un caos. Algo tuvo que pasar con la psique de la sociedad alemana para poder terminar así de mal, ¿no? Acabar así de jodidos. Yo solamente iba a comentar algo rápido para que se nos bueno, si todavía tengo tiempo. Yo cuando hice lo de la investigación del Joker, de esta parte, me encontré con una frase de Todd Phillips es el director del Joker, del último Joker, y él Bumblebee. Y él diría que su película habla de la falta de amor ¡Cácaro! Pablo, o sea, su película habla de la mundos. Híjoles, ya se nos fue Pablo. Pues nos van a ver descuadrados en lo que vuelve a entrar. Mira, listo. Estamos en la parte de psicopatología del Joker. Entonces, pues Johnny, por favor, empieza. ok. Me gustaría que nosotros hiciéramos una doble lectura, un doble diagnóstico. Un diagnóstico para el guasón de que interpreta a Joaquín Phoenix, pero también otro diagnóstico para el guasón en general, el original que es de los cómics. Me gustaría que hiciéramos una lectura así. Bueno, yo algo que me gustaría enfatizar en lo que muchos han dicho de lo que es el Joker,
sin importar cómo se ha interpretado, la gente cree que es siempre andan diciendo que es un psicópata o que es un sociópata. Me gustaría establecer esta diferencia. Eso, bueno, puede tener trastorno de conducta antisocial, que sería alguien que pues no se apega a las normas, rompe la ley, daña la propiedad ajena de alguien y pues daña la integridad también de las personas. Eso es en general. Pero cuando se hace la diferenciación entre si es un psicópata o es un sociópata, la clara diferencia es que el sociópata es un sujeto violento debido a la interacción con el ambiente en el que vive. Mientras que el psicópata, que los psicópatas que ya conservan algo genético, que incluso siendo desde muy pequeños, ya ellos ya mostraban conductas peligrosas, agresivas, pero lo que tiene lo que tiene el psicópata que no tiene el sociópata es que el psicópata es un sujeto que es manipulador, es un sujeto que engaña y que hace creer que pues es una maravilla ante la sociedad, pero que en realidad pues, por debajo de la alfombra termina dañando al otro. En cambio, el sociópata podemos atribuirlo más a al típico asaltante, ¿no? Al hombre que frente a ti te saca el arma y trata de atacarte. Eso sería más el sociópata. ¿Por qué comento esto? Porque a lo largo de las películas, eh, tratan de establecer al Guasón como un sociópata, porque lo configuran como un sujeto que puede asesinar en cualquier momento a quien se le dé la gana y pues todo el mundo lo conoce como la persona que es, ¿no? Como a un criminal de mente. Pero en los cómics no siempre tiene
esa actitud tan sociópata, tan maníaca. En los cómics muchas veces el Guasón suele presentarse como alguien elegante, alguien encantador. Por algo es que esta Harley Quinn se enamora de él, a pesar de que es un demente que todo el mundo sabe que es un tipo peligroso, pero en los cómics A la hora de perder el trabajo, pierde el apoyo que le estaban dando psicológico o de trabajador social, si no mal recuerdo. Entonces vamos viendo cómo va siendo declive y me parece que va muy bien desarrollado cómo va el declive mental de este personaje en cuanto a cómo va perdiendo todas sus redes de apoyo, ¿no? Que es una palabra que se utiliza mucho con los psicólogos clínicos, que tienes que tener como tus redes de apoyos, ¿no? Eh, y vamos viendo cómo pierde sus redes de apoyo, el trabajo, el apoyo social, ya no le dan sus medicinas, sus amigos lo empiezan a dejar también, o sea, ya no se quieren juntar con él. Entonces él va perdiendo el sustento, ¿no? Poco a poco, y va cayendo más, pues en una locura, tal cual. Yo no había notado, pero qué bueno que Johnny hizo la intervención de la madre, ¿no? Que también la pierde de cierta forma. Pues imagínate que estás viviendo toda tu vida con una mamá y de repente dices, esa no es tu mamá, güey. Y te das cuenta que tu mamá original tiene problemas también psicológicos, ¿no? O neurológicos. no, pero el gran problema bueno, con la madre, el gran problema es que Arthur se da cuenta que la madre fue quien le provocó, es la responsable de su risa. Por eso es que quiebra rápidamente, por eso es que la matan. No es tanto por el impacto de saber que es adoptado, sino al saber que su mamá le provocó la risa de alguna forma. Bueno, esa es la lectura que se puede dar, ¿no? Yo la lectura que le doy es que también es una parte emocional, güey. Y creo que todos sabemos que el impacto emocional o cómo sobrelleves alguna X, Y cosa es muy importante para cómo te vas a seguir desenvolviendo, ¿no? Entonces sí, lo que digo, va a perder todas esas redes de apoyo, eh, cae en este desmadre. Y creo que lo que pasa muchas veces, desgraciadamente, en la realidad. Vemos a las personas indigentes, sobre todo, con cuadros de esquizofrenia, ¿no? Y es muy triste porque no tienen ninguna red de apoyo, o sea, son personas que están abandonadas en el mundo. Son únicos centros de lástima, y perdón lo digo así, pero es que es lo que es. Entonces, yo desde ahí, por lo menos en lo que refiere al Joker de Joaquin Phoenix, no quisiera hacer una evaluación, más bien una crítica a las instancias gubernamentales que se supone que deberían dar salud gratuita para la población, ¿no? Entonces, sí, hay muchísimos casos y es muy triste que no se atienda porque pues tiene son gente que también tienen derechos como todos nosotros que tenemos el privilegio de tener casa, de tener algún sustento económico, ¿no? Entonces, también cuestionarse qué tan igualitarios son los derechos, no solo en este país, sino en todos los países, ¿no? Sí, nada más quiero cerrar con esa intervención. No sé si Pablo va a decir algo. No, pero se lo estaba dejando desarrollar la idea, ¿no? Es que es muy difícil empatizar con lo que no quiere ser, ¿no? Ahí está la bronca, ¿no? Es muy difícil. Les voy a comentar, esta anécdota de verdad pasó. No he hecho oro mareador, no me lo estoy fumando ahorita. Ustedes no sé, ustedes no somos chicos. Antes de que había un parquecito por el Caballito,